varias divisiones. ¿Ok? Tiene la división de biografía. Tiene la división de historia. Tiene las cartas de Pablo. Y tiene las cartas universales. Y luego el libro de profecía. O el libro de profecía. El libro de revelación. ¿Okay? Aquí estamos en este grupo. Y si acaso usted conoce bien su libro del Nuevo Testamento, aquí son 4 libros, un libro, 14. Esto nos pone en del 20 al 26 libros y este es el 27. ¿Ok? Solo que hay 27 libros en el Nuevo Testamento. Estamos aquí en este lugar y estamos estudiando solamente 3 cartas, que son las cartas juanías. Y en estas 3 cartas juanías, ¿verdad? Se le nombran cartas universales, cartas católicas, y claro, ¿verdad? Que no porque son de la Iglesia Católica, sino que la palabra católico, ¿verdad? Quiere decir universal. Y claro que son las 3 cartas de Juan. Y estas 3 cartas de Juan tienen solamente 7 capítulos y tienen 133 versículos. Ok, las cartas juanías. Solo que eso es lo que vimos la semana pasada. Y segundo, estuvimos viendo concerniente al autor. Al autor estuvimos viendo que se refiere a Juan, el hijo de Zebedeo. Esto lo encuentra en Mateo capítulo 10, lo va a encontrar en la lista de los apóstoles. Miramos nosotros ahí donde habla de este Juan. Y estuvimos viendo también que en las cartas de Juan, en ninguna parte se menciona el nombre de Juan. Entonces, ¿cómo sabemos que Juan es el autor? Bueno, tenemos que hacer una investigación interna, es decir, investigación concerniente al Evangelio según Juan y las cartas de Juan, porque recuerden, Juan escribe el Evangelio de Juan, escribe las 3 cartas de Juan y también escribe el libro de... Son todas estas cartas que este autor escribe. Y entonces, cuando leemos el libro del Evangelio según Juan, tenemos ahí algunas frases que son similares y que se encuentran en las cartas de Juan. Por ejemplo, Juan, capítulo 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, el autor comienza a decir de que él fue testigo concerniente a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir entonces que fue un apóstol, pero no nos contesta la pregunta de a qué apóstol está hablando. Y miramos nosotros entonces que tenemos a otros versículos del Evangelio según Juan que nos habla concerniente. Juan capítulo 13 nos habla sobre el amor. Y cuando vamos a las cartas de Juan, miramos que en la primera carta de Juan, especialmente en el capítulo 4, versículo 8, miramos algo similar en las escrituras del Evangelio y también la carta de Juan. Entonces ya podemos decir que posiblemente Juan es el autor, porque hay algunas cosas similares al Evangelio y a las cartas de Juan. También miramos nosotros concerniente a la deidad de Jesucristo. Recuerden que en primera carta de Juan, capítulo 7, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, nos habla concerniente a la divinidad. Nos habla del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo, y que los 3 son uno. Esto también lo miramos nosotros en la carta de Juan. Miramos nosotros en donde Juan es un libro aparte de los libros sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Y el propósito del Evangelio según Juan es de probar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza con Juan capítulo 1 y versículo 1.
Y miramos nosotros que a través de este evangelio, esto es lo que el autor está tratando de establecer, y esto lo miramos también en las cartas juanías. Solo que miramos nosotros que todas estas evidencias apuntan a que el autor es Juan, el hijo de Zebedeo. Y no solamente tenemos evidencias internas, sino que también tenemos evidencias seculares. Por ejemplo, los padres apostólicos. Cuando usted lee los escritos de Ignacio, cuando usted lee los escritos de Policarpo, cuando usted lee los escritos de ¿quién más? Ignacio, Policarpo y otros padres apostólicos, ahorita no me recuerdo el nombre de ellos, pero miramos nosotros que todos ellos atribuyen las cartas juanías al autor que es Juan, el hijo de Zebedeo. Solo que no tenemos nosotros ningún problema con eso. Esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y estuvimos viendo también la relación concerniente de Juan o el autor con las personas a quien le está escribiendo. Y primeramente estuvimos viendo en la segunda carta de Juan, capítulo, más un capítulo 1 tiene, ¿verdad? Pero versículo 1 dice, yo anciano. Entonces sabemos que fue un anciano, estuvimos viendo la palabra anciano, lo que se refiere. Se refiere al oficio. Fue un anciano de una congregación. Y la congregación a la cual él se está dirigiendo, noten cómo él se expresa hacia la congregación. Se expresa con ternura, con compasión, con una relación, ¿verdad?, íntima con la congregación. Fue un anciano que no solamente amó su oficio, pero también amó su trabajo y trabaja con la congregación, demostrándole el amor y el cariño que él les tenía a estos miembros de esta congregación. Y claro, ¿verdad?, que estamos hablando de la congregación de Éfeso. Más adelante establecemos eso. Pero miramos nosotros también que cuando le escribe, por ejemplo, en la primera carta de Juan, miramos nosotros que las palabras claves ahí son hijitos, hijitos míos. Estuvimos viendo que en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, se usa la palabra hijitos míos. También en el versículo 8, también en el versículo 26, también se usa la palabra amados. Solo que fue un hombre, una persona, ¿verdad?, que vemos nosotros la relación que él demostró hacia la congregación y a la membresía. Y esto, ¿verdad?, concuerda con lo que vemos también con el discípulo amado de Jesucristo, ¿recuerdan? Era el que estaba más cerca de Jesucristo. Y esta misma relación viene a demostrar no solamente a Jesucristo, pero también la viene a demostrar a la congregación en aquel entonces. Y ahí fue donde nos quedamos, hermanos. Solamente quise un repaso para que así tengamos un completo entendimiento de todo lo que vamos a ver hoy en esta ocasión. ¿Tienen preguntas o comentarios de esto? No. Ok. Good. Muy bien, entonces vamos ahora a ver el propósito por el cual escribe estas cartas. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué fue necesario que el apóstol Juan escribiese estas cartas? ¿Qué vamos? No recuerdo si es el 4 o el 5. Bueno, vamos a poner 5. Propósito. Primeramente, estuvimos viendo, ¿verdad?, de que esta carta fue escrita de los 80 a 100 después de Cristo. Para este entonces, ¿qué tantos años tenía ya la iglesia establecida? Vamos a tomar el número 100. Si se empieza en el año 33, la iglesia, 77 años. Solo, ¿mande? 6, 7 o 6, 7. 77 años de existencia. Ya para este entonces ya se había infiltrado la falsa doctrina dentro de la iglesia. Ya se había entrado completamente
la falsa doctrina. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 y versículos del 8 al 23 nos habla de 4 ramas de falsedad que estaban o que se habían infiltrado a la iglesia de Cristo en aquel entonces. Él primeramente nos habla sobre el gnosticismo. Segundo, nos habla del legalismo. Tercero, nos habla del misticismo. Y cuarto, nos habla de los esenios. Esenios. Ok. 4 ramas de falsa doctrina que ya habían entrado dentro de la iglesia de Cristo. Cuando el apóstol Pablo le escribe, recuerda que la congregación de Colosas, el apóstol Pablo no la estableció. Se dicen que los que Pablo entrena en Hechos capítulo 19, versículos 9 y 10, a estos discípulos que se encuentra él en la región de Éfeso, son los que van y establecen esta congregación. Y claro que estamos hablando, lo pone un mapa pequeño aquí, ¿verdad? Aquí está el mar de Galilea, el río Jordán, el mar Salado, aquí está Jerusalén. Aquí está Jerusalén. Y aquí, ¿verdad? Aquí está Asia Menor. Y aquí se encuentran por aquí, ¿verdad? Las 7 iglesias de Asia. ¿Ok? Y recuerdan el libro de Apocalipsis. Empieza como Juan escribiéndole ¿a quién? A las 7 iglesias de Asia. Solo que entonces Éfeso está más o menos por ahí. Pero miramos nosotros, ¿verdad? Que ya toda esta área aquí ya se había infiltrado con falsa doctrina. Y digo esto, hermano, porque es interesante. Hay miembros del cuerpo de Cristo Jesús que no les gusta la frase sana doctrina. Cuando la escuchan, ¿verdad? La oyen, dicen, no, esos hermanos son bien legalistas, esos hermanos solamente la sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina, como que les choca esa frase. Pero yo quiero decirles, ¿verdad?, que la palabra sana doctrina se encuentra 6 veces en el Nuevo Testamento. Y esto es para indicar la doctrina de Cristo Jesús. Se encuentra primeramente en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 6, versículo 3. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 4, versículo 3. Se menciona en Tito, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 2 y versículo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y esta palabra o esta frase se viene a describir como palabras sanas o sana doctrina. Vamos a leerlas. Primera Timoteo capítulo 1 primeramente. Y luego versículo 10, considere pues lo que el apóstol Pablo habla aquí concerniente a eso. Dice, versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios y para cuantos se opongan, ahí está la palabra, la sana o la frase, la sana doctrina. Solo que es palabra bíblica, no es palabra que uno está inventando, sino que es palabra que se encuentra ahí, la sana doctrina. Va uno a 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, la misma frase, pero ahora se pone sanas palabras,
de nuestro Señor Jesucristo. Y noten que esta sana doctrina, sanas palabras, se le atribuye que viene procedente ¿de quién? De Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad. Otra vez en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice, retener la forma de las sanas palabras. Ahora se nos habla a nosotros como cristianos, y la responsabilidad que yo tengo de retener. Es interesante que usted haga como hicimos en la mañana, ¿verdad? Un estudio lexicógrafo de la palabra retener. ¿Qué es lo que significa? Retener la forma de las sanas doctrinas. Que de mí oíste en la fe, amor y en Cristo Jesús. 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero otra vez la palabra sana doctrina. Tito capítulo 1, versículo 9. Retenedor de las palabras fieles. Aquí se usa la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los que predican y enseñan sana doctrina, las sanas palabras, ellos vienen a predicar la enseñanza de Jesucristo contra aquellos quienes se contradicen. Tito capítulo 2, versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Solo que no es palabra que nosotros hemos inventado o que se ha dicho un grupo de hermanos y ¿sabes qué? Somos hermanos de la sana doctrina. No, todos deberemos de ser miembros del cuerpo de Cristo Jesús que predicamos y enseñamos la sana doctrina. Para este tiempo ya se habían infiltrado estas sectas y ya estaban queriendo cambiar la sana doctrina a su manera de pensar, como lo hacen hoy en día, hermanos. Ya estaban cambiando el pensamiento de los cristianos. Por ejemplo, estaban logrando, ya en la región de Galacia, que está cerca de aquí, llegaron los legalistas, estos son los judaizantes. ¿Y qué fue lo que hicieron? Gálatas capítulo 3 y versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos ha fascinado? ¿Quién nos ha cambiado nuestra mente? Empezaron con fe en Jesucristo y ahora están terminando de una manera diferente. Noten que ya poco a poco estaban cambiando la mentalidad del cristianismo. Este llamado Alejandro, este llamado Emineo y Fileto, esto lo encontramos en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 19 al 20, y también 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 8 en adelante. Estos tres hermanos que se mencionan por nombre, ellos ya estaban, ¿cómo dice el versículo? Trastornando. Quiero leer ese versículo para que ustedes entiendan, ¿verdad?, la severidad, la seriedad de todo esto. Dice versículo 17, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 17, y su palabra carcomerá como granjena, de los cuales son Emineo y Fileto. Y noten lo que estaban haciendo, que se desviaron de la verdad. ¿Quiénes? Estos hombres, diciendo que la resurrección ya se efectuó, trastornando la fe de algunos. Es lo que estas personas estaban haciendo, trastornando la fe, la sana doctrina de algunos. Y claro, ¿verdad?, que esto es lo que está pasando hoy en día, que la resurrección ya se ha efectuado. Esto es la doctrina de la renovación del mundo, hermanos. Ya ha infiltrado dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Es la doctrina que siempre ha tenido los calvinistas. Es la doctrina que siempre han tenido los testigos de Jehová, que va a haber una renovación de este mundo. Si usted habla con los testigos de Jehová, algunos de ellos le van a decir, los 144,000, el grupo ya se formó. Yo no soy parte. Mi esperanza es aquí en este mundo. O es este mundo se va a acabar. Uno le cita 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Dice, oh, no. Va a ser renovado. Y lo llevan a Mateo capítulo 19 y versículo 26 en adelante para tratar de probar su falsedad. Solo que todo esto
Ya está infiltrado dentro del cuerpo de Cristo Jesús, pero noten en dónde viene a empezar sus raíces. Solo que para los 80s y los 100s ya se había salido, como dice Segunda de Juan, capítulo 1 y versículo 7, dice Segunda de Juan 1:7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es engañador y el anticristo. Solo que por esa razón escribe el apóstol Juan, para darle a entender. ¿Y cuál es el consejo que le da Juan a todo esto? Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Considere pues lo que Juan le dice. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El falso maestro, hermano, no quiere que usted le venga a cuestionar. El falso maestro no quiere que usted le haga preguntas. No quiere. ¿Por qué? Porque ellos no quieren, según ellos, no quieren debatir. Dice que el debatir no es cosa de Dios. Bueno, yo creo que no han leído la Biblia, porque en Proverbios capítulo 25 y versículo 9, considere pues lo que dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo, ¿es 29 o 25? Déjenme buscar el 25 primeramente. El 25, Proverbios 25, 9 dice, trata tu causa con tu compañero. La palabra trata quiere decir discutir, argumentar, debate. Si usted tiene una Biblia en inglés, dice debate thy cause con tu compañero y no descubras el secreto a otros. En otras palabras, es bíblico. Es bíblico el debate, el argumentar concerniente a la palabra de Dios, el averiguar qué es lo que es la verdad. Las cortes en el tiempo nuestro, secularmente hablando, es lo que hacen. Ocupan a dos abogados y están, ¿qué? Debatiendo la causa. Y el que es culpable, pues ocupa un abogado medio chueco, ¿verdad? Para que lo venga a defender. Y hay muchos de esos, están listos, tienen una lengua tremenda. Y en las cortes hay ciertos reglamentos, ciertas reglas que no se deben de usar, y estos abogados conocen todo, que lo usan a su beneficio, para librar, ¿verdad? Sabiendo bien de que están culpables. Y claro, porque hay privilegios entre el abogado y el cliente, ¿verdad? Pues ahí se va a quedar, no va a salir, sabiendo, ¿verdad? Especialmente con el cartel, ¿verdad? O gente que está envuelta, el dinero habla, hermanos, y muy fuerte que hablan veces. Pero bueno, eso es otro, como dice Cristina, otro show, ¿verdad? Pero la cosa es de que esto es el propósito por el cual escribe. Y cuando nosotros leímos las cartas de Juan, miramos nosotros algunas cosas que estos falsos maestros andaban enseñando. Bueno, ¿tienen pregunta o comentario de esto? Sí. Primeramente ahora y luego usted, hermano. La mujer primero. Falsa doctrina. La sana doctrina siempre va a existir. Siempre ha existido. Y va a existir, va a seguir existiendo. Ya. Pero lo que Terca digo quiere que va a existir. que los falsos maestros han siempre querido destruir la sana doctrina, pero no pueden. No van a poder porque nadie puede contra la verdad. No. No por la verdad. Solo que al querer infiltrar, nunca van a lograr eso. Siempre se les ha puesto algo. Sí. Nunca van a poder porque es contra Dios, están peleando contra Dios. El jefe de la falsedad es Satanás. Eso lo sabemos. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3 en adelante, dice que Satanás es un ángel de luz, que se disfraza, ¿verdad? Todos lo sabemos ya. Ezequiel capítulo 28 dice que Satanás era un querubín hermoso, bonito,
que estaba cerca de Dios, pero que se rebeló. Eso lo dice la Escritura. Entonces, él fue el primero que empezó. Y él ahora tiene a sus demonios, y estos demonios tienen falsa doctrina. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que dice que los demonios tienen su falsa doctrina. Y esta falsa doctrina se la enseñan a la gente hoy en día. Todo lo que siempre va a existir. Y la verdad, ya no le entramos porque le sigue el hermano Víctor, sino... No. ¿Eh? Porque en el Antiguo Testamento siempre existía un remanente. Y ese remanente sigue todavía. Porque siempre va a ser sana la palabra, la iglesia. No importa quién quiera destruirla o quién quiera entrar. Siempre va a ser sana la palabra de Dios porque no pueden contra ella. ¿Ya acabaste? Ya. Ok. Hermano Víctor. La palabra de Dios. Vemos en Hechos, ¿verdad? Yeah. Hechos 17:11, donde dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban las escrituras para ver si Yeah. lo que les estaban diciendo Es era verdad, sí. Entonces, Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, hermano. Todos nosotros tenemos que averiguar si acaso es la verdad. No la vamos a nomás a tomar así, como decimos en inglés, face value. Tenemos que investigar. Todos nosotros investigamos cuando se trata de nuestro dinero en el banco y otras cosas, investigamos, pero cuando hay unas cosas del Señor, hermanos, ok. No. Esto es más importante. Más importante. ¿Verdad? Luego lo queremos saber que por qué, y cuándo, y cómo, y todo, ¿verdad? Pero cuando hay unas cosas del Señor, ok. No, ¿cómo que ok? Vamos a averiguar si acaso es cierto todo esto. Y recuerden que desde el principio, Satanás empieza todo. Noten lo que Dios establece. Génesis capítulo 1, versículo 30 dice, y todo lo que Dios hizo, ¿era qué? Bueno, perfecto. Pero along came John, como dice la canción, ¿verdad? Along came Satan. Y Satan entonces empezó a tratar de destruir la perfección del ser humano. Engañó a Eva, 1 Timoteo 2:14. I'm sorry, hermanas, ok. Engañó a Eva. Y Eva entonces engañó a su esposo. Y ahí miramos que entra el pecado. ¿Y qué es lo que pasa? La perfección del ser humano, ¡pum! ¿Quién fue el causante de todo esto? Satanás. Vino a destruir la perfección, la felicidad del ser humano. Y luego después, noten, fue primeramente a la creación del ser humano. Y Dios los perdonó y ya se arregló todo eso, ¿verdad? Y continuaron, pero ya el pecado existía. Pero el perdón de Dios los permitió que siguieran viviendo. Y luego que iba y ataca la segunda institución, que es ¿qué? La familia. La familia. ¿Quién la estableció la familia? Dios. Génesis 1:28. Salí por toda la tierra y procrear, ¿verdad? ¿Y cómo la viene? Con Caín y Abel. ¿Recuerdan? Y no fue exitoso Satanás ahí. Solo que entonces, ¡pum!, comienza a crecer la familia y viene y ataca la tercera institución. ¿Cuál es? El matrimonio. El matrimonio. Lamec vino, no se conformó con una mujer, sino que vino y agarró 2 mujeres. ¿Se acuerdan? Y luego esto fue en el linaje de los hombres. En el linaje de los hijos de Dios, ¿quién fue el que agarró 2 mujeres? Abraham. Génesis capítulo 16. Le dijo Sarai, aquí te traigo esta mujer para que nos dé descendencia. Y Abraham dijo, pues, heme aquí, Sarai. Tráemela para acá. ¿Y qué pasó? Tuvo un hijo con ella, Ismael. Y Satanás atacó el matrimonio. Noten cómo Satanás ha atacado todo eso. Y esto es, hermano, desde el principio. Juan capítulo 8 dice, desde el principio, Satanás ha tratado de destruir las obras de Dios. Y ahora continúa lo mismo. ¿Qué es lo que ataca? A nosotros. ¿Qué ataca? A nuestra familia. ¿Qué ataca? A nuestro matrimonio. Y ahora la iglesia. La iglesia. Lo mismo. Sigue atacando a Satanás.
y ha ganado en algunas áreas. En otras áreas no ha ganado, pero en algunas sí ha ganado. Solo que esto es lo que vemos concerniente a la falsedad que se ha establecido hoy. Pero nota lo que dice Juan concerniente a esto. ¿Qué es lo que andan enseñando estos falsos maestros? Ya no me queda mucho tiempo, solo que déjeme dejar de escribir y leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Nota lo que dice Juan. El que dice, ¿y quién decía esto? Los falsos maestros. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Solo que una de las cosas que estos falsos maestros andan diciendo dice, no tienes que obedecer los mandamientos de Dios. Hoy en día eso suena también familiar, ¿verdad? No tienes que amanecer. Pues, ¿qué tanto es esto que iglesia todos los domingos, todos los miércoles? ¿No tienes que ir a la iglesia todos los días? ¿No tienen que estudiar la palabra todos los días? Te vas a hacer un santucho. ¿Qué quieres hacer? ¿Lo oyen? Hoy en día, ¿verdad? No tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Y Dios dice, ¿verdad? No todo aquel que me dice Señor, Señor, sino que ¿el qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que obedecer. Primera de Juan, capítulo 4, dice, mis mandamientos, ¿qué? No son gravosos. Solo que andan enseñando ellos, ¿verdad? No tienes que obedecer. No tienes que obedecer. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué tantos niegan a Jesucristo? Hay muchos que niegan a Jesucristo. Lo vienen a descreditar hoy en día. Y esto es lo que ya estaba sucediendo en aquel entonces. Otra cosa que andaban enseñando estos falsos maestros, Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 17, dice lo siguiente, por eso quiero que me lo aprendan de memoria. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hay falsos maestros que dicen, no necesitamos que ayudar a nuestros hermanos, cada quien por su propio pellejo y vámonos. Yo trabajé duro para tener todo lo que tengo y que se vean a quién. No. Que trabajen. Lo mismo que también hoy en día. Tenemos que ayudarnos unos a los otros, hermanos. En ese tiempo andaban diciendo los falsos maestros, no vas a ayudar. Por eso Pablo dice, cuando tengáis oportunidad, ayudar a todos. Primeramente a los de la fe, ¿verdad? En otras palabras, y Pablo lo vuelve a repetir en Efesios capítulo 4, dice que el que pueda trabajar, que trabaje ¿para qué? Para ayudar al necesitado. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9. ¿Es el 8-9? Parece que sí, ¿verdad? O 9-8. Dice que todo nos ha dado Dios. Pero todo lo que Dios nos da es para que podamos envolvernos en las buenas obras. Y ahí está hablando el de ayudar a necesitados. Está hablando de los hermanos que estaban necesitados en Judea y le está hablando a los hermanos de Macedonia. Y le está diciendo, nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos necesitados. Como dice el americano, it's not about me. Es lo que Dios nos da, ¿verdad? Que podemos ser buenos administradores de lo que Él nos da para ayudar a otros. Y yo le aseguro, hermanos, que usted nunca le va a ganar a Dios en dar. Porque entre más da, Proverbios que dice, tira el pan en el río y te va a regresar. A Dios no le vas a ganar. Le dijo a los judíos, ¿ustedes creen que yo no puedo dar?
Den como deben de dar y a ver si las las ventanas del cielo no se abren y recibirán en abundancia. Malaquías capítulo 3, versículo 8 y 9, ¿recuerdan? Y Pablo lo vuelve a explicar. Dad liberalmente. Y estos falsos maestros andaban diciendo, no. Aquí tenemos donde dice no ayudes. Y por último, miramos en Juan capítulo 4, versículo 8, que estos falsos maestros andaban diciendo que no debemos de amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Y por eso Juan dice, ¿verdad? En versículo 8, lo que dice, 1 Juan capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es lo que es Dios. El amor puro, hermano, nació de Dios. Viene de Dios. Este amor del cual está hablando Juan es un amor, ¿verdad?, que lo vemos primeramente en Dios. Dios miró al mundo y recuerda en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que Dios se sintió triste en su corazón por ver al ser humano en pecado. Él vio al mundo en pecado, en una totalidad de pecado. ¿Y qué dijo? No, yo ya no voy a tratar con esta gente. Romanos capítulo 5, versículo 8, note lo que dice el apóstol Pablo en la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el amor. Y el famoso versículo que todos sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto fue Dios, aún estando en pecado. Pero los falsos maestros andan diciendo, no, no ames a tus hermanos, no le muestres tu amor a tus hermanos, que cada quien haga por sí mismo. Y estas son algunas de las cositas que miramos nosotros que andan enseñando ahí en esa área. Y por eso, ¿verdad? Cuando ya entramos al libro de Apocalipsis y miramos las 7 iglesias, considere pues lo que la palabra del Señor, la revelación de Dios, por medio de Juan, le está diciendo a las iglesias que no estaban cumpliendo. Pregunta o comentario, ya me pasé, hermanos. Pregunta o comentario, ya para cerrar el estudio.